Este tema que vamos a comenzar sería el último de los tres temas, o de los temas que corresponden a este bloque de web semántica. Si recordamos este gráfico que hemos utilizado desde que comenzamos este bloque, habíamos comentado que en la base se encontraba el modelo de datos RDF y sobre este se asentaba, por un lado, el esquema RDF que nos permite realizar una cierta inferencia sobre datos almacenados en formato RDF y por otro lado teníamos las consultas SparkQL, que es el lenguaje de consulta para acceder a datos RDF. Ahora lo que nos quedaba que ver era la parte dedicada a ontologías y concretamente al lenguaje OWL. Habíamos comentado que en este módulo nos íbamos a quedar con esta parte de aquí, es decir, ahí vamos a ver RDF, RDFS, SparkQL y OWL. Bien, en el tema anterior habíamos comentado lo que eran los vocabularios, la taxonomía y las ontologías que definen, en el fondo no es más que una definición de términos, pero que tenían distinto grado de expresividad. Es decir, se podía añadir más o menos información a ese conjunto de términos. Así, el más sencillo, podríamos decir, es el vocabulario, que es básicamente una enumeración. Luego teníamos la taxonomía, donde aparte de incluir lo que serían los términos, también establecíamos una jerarquía. Si se fijan, la taxonomía la podíamos representar con los esquemas RDF, es decir, con RDFS disponíamos de mecanismos para establecer una jerarquía tanto de clases como de propiedades, es decir, podemos representar taxonomía mediante esquemas RDF. Y en el nivel más alto están las ontologías. En este caso vamos a disponer no solo de las clases y las propiedades, que ya disponíamos en el esquema RDF, sino que además se pueden añadir una serie de restricciones a las propiedades y a las clases. Entonces, este tema lo vamos a centrar en el estudio de la ontología, una introducción a lo que son las ontologías, y ya nos centraremos más específicamente en el lenguaje OWL. Yéndonos a un diccionario y buscando lo que es una ontología, nos encontraríamos con una definición que podría ser que es el resultado del estudio de las categorías que existen en un determinado dominio. Por ejemplo, un dominio puede ser el turismo, un dominio puede ser la reparación de vehículos, un dominio puede ser el estudio de determinadas enfermedades. Eso es lo que se denomina dominio. Y por tanto, la ontología lo que va a estudiar desde un punto de vista filosófico es qué categorías existen en ese dominio. Concretamente en el ámbito de la informática, cuando hablamos de una ontología, lo que se intenta es describir de forma explícita un dominio. Y para ello es necesario definir lo que serían qué conceptos se van a manejar en ese dominio, qué propiedades tienen y atributos tienen esos conceptos, si existen restricciones sobre esas propiedades y, aunque no siempre es necesario en una ontología, indicar los individuos que van a formar parte de esa ontología. Así, por tanto, vamos a tener que cuando nosotros definimos estos elementos de la ontología, estamos definiendo, por un lado, un vocabulario común, es decir, se están definiendo una serie de términos que son aceptadas por todos los usuarios de esa ontología en ese determinado dominio. Por ejemplo, si estamos en un dominio turístico, por ejemplo, se puede definir el concepto hotel. Entonces, todos los que utilicen esa ontología tienen el mismo concepto de hotel, como un establecimiento alojativo donde se dispone de una serie de servicios y de donde los turistas o los visitantes pueden alojarse. A la hora de desarrollar una ontología, lo que hay que definir, como habíamos dicho anteriormente, es explícitamente decir, tienen que aparecer todos y cada uno de estos elementos. Por un lado, los conceptos, que en nuestro caso vamos a asociarlo a clases. Ya veremos que el lenguaje OWL permite definir clases. Vamos a tener también una organización jerárquica de estos conceptos.
mediante las clases y superclases, vamos a tener una serie de propiedades que tienen esas clases y las instancias de los elementos que pertenecen a esas clases, y por último tendríamos los individuos. El desarrollo de una ontología sigue una determinada metodología, que es la que se define aquí, o es la que se acepta aquí. Indicar, antes de entrar en cada uno de estos elementos, que este es un proceso iterativo, es decir, no es tal como aparece aquí, lineal, sino que existen vueltas atrás para definir, por ejemplo, una vez se han definido las clases, volver a enumerar términos y así sucesivamente. Bien, el primer paso es definir el ámbito. Cuando se habla de ámbito de una ontología, lo que estamos queriendo decir es cuánto del dominio queremos abarcar con esa ontología. Por ejemplo, si estamos en una ontología dedicada al turismo, podemos ir a relacionar esa ontología, o esa ontología se encargue de definir los temas relativos, o los conceptos relativos, perdón, a lo que sería el alojamiento y actividades. Pero podemos ir más allá. Por ejemplo, podemos ir a incluir en esa ontología también los turistas. En ese caso ya habría que indicar pues, una serie de conceptos sobre los turistas, procedencia y demás. Entonces hay que tener mucho cuidado, porque cuando empezamos a trabajar con una ontología, si no se determina bien el ámbito, esto puede crecer de una manera muy grande, ya que podemos empezar a conectar conceptos y al final tener una ontología tan amplia que prácticamente sea poco útil, ya que abarca tantos campos, es tan amplia, tiene un ámbito tan amplio que es poco útil. Entonces, para acotar el ámbito, siempre es conveniente definir lo que se denominan preguntas de competencia. Es decir, nosotros, los usuarios de esa ontología, van a realizar una serie de preguntas o van a utilizar esa ontología para obtener una determinada información, un determinado conocimiento. Y es el conocimiento que queremos obtener de esa ontología el que va a definir ese ámbito. Aquí, por ejemplo, tenemos que, siguiendo con el caso de una ontología dedicada al turismo, podemos intentar obtener conocimiento del siguiente tipo. Un conocimiento puede ser que se quiera saber qué características son las que definen para que un hotel sea de lujo o no lo sea. En este caso estamos intentando obtener una descripción de una clase como es la de un hotel de lujo. Otra posibilidad puede ser que nosotros tengamos un determinado destino turístico y se quiera saber a qué clase de destinos turísticos pertenece ese en concreto. Por ejemplo, si yo tengo un destino turístico, como puede ser Maspalomas, con una serie de propiedades, pues quisiera saber si es un destino de playa o un destino cultural, y así sucesivamente. Entonces, si se definen claramente las preguntas de competencia, esto es lo que nos va a acotar o nos va a delimitar el ámbito de una ontología. Y vuelvo a repetir, definir el ámbito de una ontología es muy importante para evitar que esa ontología crezca de manera desmesurada y sea poco útil. Una vez hemos definido el ámbito y el dominio de la ontología, lo primero que hay que hacer es intentar reutilizar ontologías existentes. Es decir, no tiene sentido realizar una ontología cuando ya existe otra que hace gran parte del trabajo. ¿Recuerdan cuando leyeron el artículo sobre el uso de Open Data y Liquid Data en turismo, cómo allí los autores indicaban que habían encontrado una ontología, concretamente la QualMe, que permitía realizar consultas en lenguaje natural? Por tanto, no es necesario que ellos diseñaran una nueva ontología. Indicarles que ontologías hay muchísimas y pues cada uno define, o muchos grupos han definido ontologías. En el caso de la herramienta que vamos a utilizar, que sería Protege, tenemos, por ejemplo, este enlace que va a tener un listado de
diferentes ontologías que se pueden utilizar en Protege. Aquí vemos en la página web donde pues tenemos pues, multitud de ontologías que las utilizaríamos para completar o realizar nuestro trabajo. Una vez hemos determinado el ámbito y el dominio, bien, hemos encontrado alguna ontología que haga parte o resuelva parte del problema, o puede ocurrir que no exista esa ontología, es necesario enumerar los términos. Los términos vienen definidos por el ámbito de la ontología. Volviendo al ejemplo del turismo, si nos centramos en lo que serían destinos turísticos, pues probablemente nos vamos a encontrar con términos como alojamiento, hotel, actividad acuática, senderismo, categoría de hotel, categoría de apartamento, y porque nos hemos centrado en ese, el ámbito es ese. Si el ámbito fuera más amplio, tendríamos que, por ejemplo, hablar de turista, tipo de turista, poder adquisitivo, origen del turista, y vemos que los términos que se van a manejar depende del ámbito de la ontología que vayamos a desarrollar. Bien, entonces, aquí, por ejemplo, tenemos algunos de los que acabo de decir: alojamiento, tipo de alojamiento, hotel, senderismo. Y ahora una vez hayamos definido todos los términos, lo que tenemos que ver es cuáles de esos términos corresponden a clases y cuáles corresponden a propiedades. Una clase, todos sabemos que es un concepto dentro del dominio de la ontología, y una clase lo que nos va a agrupar son distintos elementos que comparten una serie de propiedades. Ejemplos de clase sería un alojamiento, un destino o un hotel. Y por otro lado tenemos lo que son las instancias concretas de una clase. Por ejemplo, el Hotel Reina Isabel es una instancia de un hotel, pero también lo es de un alojamiento, porque en el fondo un hotel no es más que un tipo de alojamiento. Playa del Inglés sería un destino turístico. Con lo que acabo de decir, con el tema de hotel y alojamiento, es importante como cuando encontramos las distintas clases en un dominio de una ontología, muchas de ellas están definiendo una jerarquía, ya que se definen mediante la relación es un. En el ejemplo anterior habíamos visto que un hotel es un alojamiento, pero un apartamento también es un alojamiento, o una casa rural también es un alojamiento. Entonces ya vemos que en los conceptos, que en las clases que hemos encontrado, se definen una serie de jerarquías, y eso nos va a permitir realizar una taxonomía. A la hora de desarrollar la jerarquía hay distintos enfoques como en otros ámbitos de la informática, como puede ser un desarrollo top-down, es decir, definimos primero las clases más generales, como alojamiento, actividad, y luego vamos entrando en las más especializadas. Pues bueno, dentro de alojamiento tendríamos hotel, apartamento, casa rural. Dentro de apartamento, pues podríamos tener apartamento de lujo, apartamento estándar, y así sucesivamente. Otra posibilidad es la bottom-up, es decir, yo encuentro todos los tipos de alojamiento y los empiezo luego a agrupar por algún tipo de características comunes. Y luego está la combinación, es decir, vamos combinando casos más generales con casos más particulares. Normalmente la que se suele usar es casi siempre la última, ya que se van definiendo términos que corresponden a clases, y cada uno de esos términos pues se ve si es un término de alto nivel, con lo cual sería una clase, una superclase, o si es una subclase de otra. Hay que tener en cuenta a la hora de establecer la jerarquía que tienen que las clases, digamos, hermanas, es decir, todas aquellas clases que comparten una misma superclase, deben tener un cierto nivel de generalidad que sea muy similar. Por ejemplo, si definimos subclases de alojamiento, tendríamos hotel, apartamento y casa rural. No tiene sentido que tengamos como superclase alojamiento y luego como subclase tengamos hotel de lujo, hotel estándar, apartamento y casa rural. Bien, ¿por qué? Porque hotel estándar y hotel de lujo son tipos de hotel que son un grado de generalidad menor que hotel. Puede ocurrir que a la hora de establecer la jerarquía nos encontremos que una clase solo posee una subclase. Bien, entonces en ese caso eso nos tendría que hacer revisar si realmente es necesario introducir esa subclase o no. Por ejemplo, si en el caso de los alojamientos
existe casa rural como subclase de alojamiento y luego tenemos dentro de casa rural una única subclase que es casa rural de campo, pues probablemente no tiene sentido introducir la subclase casa rural de campo. ¿Por qué? Pues todas las casas rurales son de campo. En el caso opuesto nos encontramos cuando tenemos que una clase tiene un número muy alto de subclases. Normalmente se consideran 10 o más. Entonces habría que ver si hay alguna posibilidad de esas subclases agruparlas a su vez en otro nivel de jerarquía. Bien, para evitar este tipo de subclases muy altos. Si no es así, pues mejor mantener el listado original de subclase y no hacer otra clasificación que digamos que sería muy forzada. Otro elemento que hay que tener en cuenta cuando se establecen jerarquías es evitar los ciclos. Cuando una ontología es muy compleja y empiezan a aparecer muchas subclases, puede ocurrir que aparezcan ciclos de este tipo. Que la clase C es una subclase de A, la clase B es una subclase de C y a su vez la clase A vuelve a ser una subclase de B. En este caso lo que vamos a tener es que tanto A, B y C son en el fondo la misma clase, ya que las tres contienen las mismas instancias. Entonces es interesante cuidar esto para evitar este tipo de hechos. Bien, ¿esto cómo se evita? Pues intentar mantener el ámbito de la ontología con un tamaño adecuado, no intentar abarcar mucho del dominio, porque eso nos llevaría a que pudiera la probabilidad de que se produzca este tipo de ciclo aumenta. Otro aspecto que se puede ir estudiando cuando se va definiendo la ontología, las clases, es los tipos de clases. En algún momento podemos encontrar que hay clases que son, digamos, disjuntas. ¿Qué significa eso? Significa que una determinada instancia no puede ser perteneciente a esas dos clases. Por ejemplo, tenemos área urbana y área rural. Bien, tenemos un destino, tenemos destinos rurales y destinos urbanos. Lógicamente, un destino turístico no puede ser rural y urbano a la vez. Bien, por tanto, París no puede pertenecer a destino urbano y destino rural. Bien, ya se han definido las clases, las jerarquías que existen entre ellas, si existen disjuntas, se ha intentado que el nivel de generalidad de todas las subclases sean las mismas. Digamos que ya tenemos esa parte más o menos resuelta. Ahora quedaría por definir las propiedades. Un criterio podría ser que una vez de todos los términos que tenía inicialmente, que se enumeraron inicialmente, algunos de ellos han resultado ser clases. Bien, pues los términos que no sean clases normalmente se corresponden a propiedades. Bien, entonces, una propiedad de una clase, pues lo que viene a definir son una serie de características o de atributos que tienen las instancias de esa clase y la relación que existe con otras clases. Manteniendo el ejemplo del turismo, podríamos decir que, por ejemplo, una propiedad de un alojamiento puede ser su categoría. Bien, así tenemos para los hoteles categoría 1 estrella, categoría 2 estrellas y así sucesivamente. Y en el caso de los apartamentos, pues tendríamos la categoría viene dada por lo que serían las llaves de un apartamento. En el caso, también tenemos, por ejemplo, relación entre distintas clases. Por ejemplo, si tenemos un destino turístico, en un destino turístico se puede realizar una serie de actividades. Entonces, actividad es una clase y destino es otra. Entonces, podemos tener propiedades que relacionen una clase como una actividad con un destino turístico. Bien, aquí se enumeran algunos de ellos, pero lógicamente pueden haber muchos más. Las propiedades, esto es muy breve simplemente, las propiedades se pueden clasificar de distintas maneras. Una de ellas son las intrínsecas, que vienen dadas por la propia instancia de los elementos de esa clase. Por ejemplo, un hotel, la categoría viene dado por el propio hotel, no es alguien que le ponga algo externo, es decir, un hotel de 5 estrellas tiene que tener una serie de servicios, ¿vale? O, por ejemplo, si una actividad es acuática o no, viene dada por la propia actividad. O sea, hacer vela es una actividad acuática. Sin embargo, existen luego otra serie de propiedades que no son dadas por
la actividad, por esa clase propiamente, sino que vienen dadas por fuera. Por ejemplo, el nombre o el precio. Distintos hoteles tienen distintos nombres y distintos precios. Bien. Luego podemos tener propiedades simples, normalmente se hacen en relación a tipos de datos. Por ejemplo, el precio es una relación simple ya que es un valor monetario, una cantidad. O complejas porque, por ejemplo, si podemos relacionar un destino con una actividad, esa actividad puede tener distintas propiedades, distintas características. Entonces tendríamos propiedades simples o complejas. Bien. Lo que vamos a ver ahora no es simplemente un recordatorio de lo que ya proporcionaba el esquema RDF. Y es que siempre una subclase va a heredar las propiedades de la clase. Por ejemplo, si tenemos la clase actividad y tiene la propiedad precio, ¿vale? Por tanto, si yo defino una subclase que es visita museo, pues esta actividad también va a tener la propiedad precio. Bien. Y recordar que en el esquema RDF una clase puede tener múltiples superclases, a diferencia de lo que suele ocurrir en los lenguajes de programación. Bien, entonces en ese caso, lógicamente, si una clase tiene varias superclases, pues heredará las propiedades de todas las clases de la que es subclase. Entonces simplemente a modo de recordatorio de cuando explicamos el esquema RDF. Para definir el dominio y el rango de una determinada propiedad, pues simplemente hay que tener en cuenta una serie de cosas que son obvias. Por ejemplo, si tanto en el dominio o en el rango, yo puedo tener como una clase o una superclase, pues lógicamente siempre es mejor ponerla superclase. ¿Vale? Si una propiedad relaciona todas las subclases de una clase, pues lógicamente se reemplazaría el dominio por la superclase, ¿vale? Y si esa propiedad no relaciona todas las subclases de una determinada clase, pues habría que estudiar la posibilidad de si vale la pena reemplazarla por la superclase o las excepciones de aplicación de esa propiedad justifican que no sea así. Bien. Por último, se han definido las clases, se han definido las propiedades, es decir, hasta este momento lo que aporta una ontología no es muy diferente a lo que ya aportaba el esquema RDF, es decir, vamos a definir clases, vamos a definir jerarquía de clases, vamos a definir propiedades, vamos a definir rango y vamos a definir dominio. La diferencia principal aparece aquí, es decir, que en una ontología se pueden establecer restricciones en las propiedades. Se había visto que en el esquema solamente se podía establecer un tipo de restricción, que era el tipo de datos que podía tomar una propiedad. Sin embargo, en una ontología vamos a ver cómo las restricciones que se pueden establecer es mucho mayor. Por ejemplo, podemos tener restricciones del tipo de propiedad que sea. Por ejemplo, si es una propiedad simétrica o es una propiedad funcional. Ya lo veremos cuando veamos el lenguaje OWL a qué hace referencia este tipo de propiedad. También podemos establecer el valor máximo y mínimo de una propiedad, si tiene un valor por defecto, la cardinalidad, es decir, cuántos valores diferentes puede tener esa propiedad, cardinalidad mínima, cardinalidad máxima. Un ejemplo, en el caso de la cardinalidad, podría ser la categoría, es decir, la propiedad categoría de un alojamiento tiene cardinalidad 1. ¿Por qué? Porque un hotel o un apartamento no puede tener dos categorías. O es un hotel de una estrella o es un hotel de 2 estrellas. No puede tener dos categorías, ¿vale? En ese caso tendríamos una cardinalidad de 1. ¿Bien? Y por último, lo que quedaría sería crear las instancias. Como ya comenté anteriormente, crear las instancias en algunos casos no se considera parte del desarrollo de una ontología, ya que la ontología lo que recoge es el conocimiento. Luego las instancias son casos particulares a los cuales se le aplicaría esa ontología. Como se acaba de indicar, algunas de las características que presentan las ontologías se podrían obtener mediante el uso del esquema RDF.
Algunas de esas características pueden ser que el esquema RDF ya tiene capacidad o tiene posibilidad de realizar una jerarquía de clases mediante la propiedad subclass of. También nos va a permitir, el esquema RDF ya hemos visto que nos permite asociar un recurso a una clase, es decir, crear instancias o individuos de la clase mediante la propiedad RDF type. Y luego tenemos dentro de las propiedades, con el esquema podemos establecer propiedades y una jerarquía en las mismas. Además de ello, también podemos definir lo que sería el dominio y el rango de una propiedad. Sin embargo, hay algunas características que poseen las ontologías que no son posibles expresar mediante el esquema RDF y por tanto este dispone o carece de algunas características que le limitan en su uso. Vamos a ver cuáles serían esas limitaciones. Por un lado, en las propiedades no se puede definir un ámbito local, es decir, no se puede establecer para unas determinadas clases qué propiedades se pueden aplicar, ya que cuando se aplica una propiedad, esta propiedad se puede aplicar a cualquier clase. Por otro lado, no se puede establecer clases que sean disjuntas, es decir, como mucho lo que se podría hacer es que dos clases indicar que son subclases de otras, pero nunca indicar que son clases disjuntas como puede ocurrir en una ontología. Otra limitación que posee el esquema RDF es que no va a permitir definir clases mediante combinación lógica de otras clases. Es decir, se podría definir una clase, en el caso de turismo, como ubicación, como la unión de zona rural y zona urbana. Es decir, en este caso estaríamos haciendo la definición bottom-up. Es decir, primero se definen las clases más específicas y luego mediante la unión de ambas se definiría la superclase ubicación. Y tampoco vamos a tener capacidad para restringir la cardinalidad, ya que una vez se establece una propiedad no se puede restringir el número de veces que se aplica esa propiedad entre dos instancias. Por ejemplo, ya había sido comentado la propiedad categoría, que un hotel solamente puede estar relacionado con una categoría una sola vez. Por último, indicar que otra limitación que posee el esquema RDF es que no puede o no tiene capacidad para indicar propiedades o características de las propiedades. Por ejemplo, no podemos indicar si una propiedad es transitiva o no, o si una propiedad es la inversa de otra. Veremos que esto, en el caso de definir ontología, es muy útil, ya que simplemente expresando una propiedad e indicando que la otra es la inversa, se puede realizar una serie de razonamientos de forma más completa. Por lo anterior, se vio la necesidad de definir un lenguaje específico para poder modelar ontología, ya que la expresividad que posee tanto RDF como RDFS es muy limitada. En este sentido, inicialmente hubieron dos iniciativas, una por parte en Estados Unidos, que es el lenguaje DAM, y otra dentro del marco de un proyecto europeo que fue el lenguaje OIL. Luego, en una siguiente fase, los investigadores que lo desarrollaron crearon una fusión de ambos lenguajes para definir ontología, que fue el DAM-OIL. Y ese lenguaje es realmente el precursor de lo que hoy sería el estándar a la hora de definir ontología, que es el lenguaje OIL, que es el recomendado por el consistorio de WQ. Para que un lenguaje pueda ser utilizado, tenga la capacidad para ser utilizado en la definición de ontología, debe tener una serie de requisitos que podrían ser una sintaxis perfectamente definida, una semántica formal que tenga capacidad para el razonamiento automático y por último que tenga capacidad suficiente para expresar todas las situaciones que se pueden dar en una web semántica. En este sentido, el uso de el modelado de datos RDF y RDFS hace que estos lenguajes, o el DAM-OIL y el OIL, tengan una sintaxis bien definida y a la hora de desarrollar sistemas automáticos que los usen para realizar procesamiento, no habría problema en cuanto a la sintaxis. Ya sabemos del primer tema que utilizar el
estándar RDF XML para editar grafos RDF no es muy amigable y por ello no se usa prácticamente nunca la definición de ontología desde un texto plano, sino que lo que se utiliza son herramientas que facilitan mucho el proceso de definición de ontología. Concretamente, en este curso vamos a utilizar Protege, que es de la Universidad de Stanford. Por otro lado, tenemos que esos lenguajes basarse en una semántica formal. Esto significa que cuando dos razonadores que quieran obtener o inferir conocimiento de la ontología definida en ese lenguaje, debe reproducir siempre los mismos resultados independientemente de la implementación. Para ello, lo que se suele utilizar a la hora de establecer la semántica es utilizar notación matemática y algún paradigma como puede ser la lógica descriptiva. Aquí, por ejemplo, tenemos algunos casos de cómo definir, en este caso, en el primero, la pertenencia a clase, que vemos que si X pertenece a y A es un subconjunto de B, por tanto, X pertenecería a B. Si queremos implementar eso, una vez definido de esta manera, cualquier persona que quiera implementar un razonador y por tanto implementar el concepto de pertenencia a clase, viendo esa definición, pues ya lo implementaría e independientemente del sistema, todos deberían dar lo mismo. Tenemos otro ejemplo, como pueden ser las clases equivalentes, la consistencia o la clasificación. Por último, indicar que estos lenguajes deben tener una capacidad suficiente para poderse realizar razonamiento automático. ¿Eso qué significa? Pues que sean capaces de poderse implementar razonadores en un lenguaje de programación de tal manera que, dada una ontología y unos individuos, se pueda obtener nuevo conocimiento a partir de esos individuos de tal manera que enriquezca y mejore el conocimiento que tenemos sobre los mismos. Una vez se ha explicado qué son las ontologías, cuáles son los elementos que la componen y cuál sería el proceso para diseñar una, y por otra parte se ha introducido la necesidad de contar con lenguajes propios para la definición de ontología, ya que el esquema RDF no posee la suficiente expresividad para ello, vamos a centrarnos en el lenguaje OOL. Este lenguaje, como se acaba de decir anteriormente, es el lenguaje que recomienda el consistorio W-Cubo para la definición de ontología. Indicar que el lenguaje OOL realmente no es solo un lenguaje, sino que es uno dividido en tres capas o tres niveles. Tendríamos el OW Full, el DL y el Lite. Así, el OOL Full es el lenguaje completo que posee todas las primitivas de ese lenguaje, de tal manera que va a permitir combinarlo con cualquier definición de tripleta RDF y RDF esquema. ¿Qué implica eso? Pues implica que se puede incluso modificar el significado de las primitivas o de la sintaxis OOL. Esto tiene un inconveniente, y es que este lenguaje OOL Full no va a permitir disponer de programas de razonamiento automático, ya que, como veremos más adelante, se pueden dar situaciones en las que se producen bucles. También indicar que con el lenguaje OOL Full, cualquier documento RDF también será un documento OOL, es decir, que existe una relación 1 a 1 entre grafo RDF y grafo y ontología OOL. Por otro lado, tenemos en un nivel inferior de expresividad el OOL-DL. En este caso, la utilización de constructores tanto RDF como RDFS se ha limitado y no existe una equivalencia 1 a 1 entre un grafo RDF y RDFS. ¿Qué ventajas tiene esto? Pues las ventajas que tiene son que este lenguaje, el OOL-DL, está basado en lógica descriptiva y por tanto todos los razonadores que ya existen para este tipo de lógica se podrían utilizar en
ontologías definidas con el lenguaje OUL-DL y obtener razonamiento de forma automática. Como acabamos de indicar, se pierde expresividad, ya que cualquier documento RDF no será ahora también un documento OUL válido. Sin embargo, lo contrario sí es cierto, es decir, que todos los documentos o todas las ontologías expresadas en OUL-DL sí son grafos RDF válidos. En el nivel más bajo de expresividad se encuentra el lenguaje OUL-LITE. El lenguaje OUL-LITE es un lenguaje que es un subconjunto del OUL-DL. Las restricciones que posee este lenguaje son que, por un lado, no va a permitir clases enumerados, tampoco va a permitir la declaración de clases disjuntas, como habíamos visto anteriormente a la hora de definir ontología, y por último, la cardinalidad que va a permitir no va a ser una cardinalidad arbitraria, sino que permitirá cardinalidad de 0 a 1. Lógicamente, al ser mucho más sencillo, va a ser más fácil de comprender y de implementar razonadores automáticos. Por contra, va a tener una expresividad reducida, ya que nos vamos a encontrar situaciones en las que el conocimiento que queremos expresar mediante la ontología no se puede realizar en OUL-LITE. La relación entre los distintos niveles OUL ya se ha adelantado, ya que cada ontología que sea correcta, que pueda ser correctamente expresada en OUL-LITE, también se va a poder expresar en OUL-DL. Y lo mismo ocurre cuando nosotros tenemos una ontología que se puede expresar correctamente en OUL-DL, lógicamente esa ontología también se va a poder expresar en OUL-Full. En el caso de las conclusiones, es decir, de los razonamientos, ocurre exactamente lo mismo. Si en una ontología expresada en OUL-LITE se realiza un proceso de inferencia y se obtiene una conclusión, esa conclusión que se ha obtenido sería la misma que se obtendría si utilizamos el OUL-DL. Lo mismo pasa con OUL-DL y OUL-Full. Indicar que ya habíamos comentado anteriormente que la sintaxis de OUL está bien definida. En este sentido, se utiliza RDF como sintaxis. Es decir, cualquier instancia se definiría utilizando tripletas, como habíamos visto en el primer tema de este módulo. Vamos a ver ahora la relación que existe entre las clases y las propiedades de OUL-Full y RDF. Primero, indicar que las clases en OUL se definen mediante la propiedad OUL-Class. En este caso, OWL sería el espacio de nombres para el lenguaje OUL y class sería la clase. Cuando hacemos una equivalencia entre OUL-Full y RDF, indicar que una clase OUL es completamente equivalente a una clase RDFS. Por tanto, cualquier subclase de RDFS class también lo será de OUL. En este caso van a aparecer la paradoja que habíamos comentado, es decir, que una clase puede ser una instancia puede ser miembro de su propio conjunto. En cuanto a las propiedades, indicar que habíamos dicho en la ontología nos encontramos con dos tipos de propiedades. Propiedades de objetos que relacionan clases y propiedades de tipo, que es lo que se encargan son de relacionar clases con un valor concreto, un escalar, podríamos decir. En este sentido, OUL define las propiedades de objetos como Object Property y es equivalente a cualquier propiedad RDFS Property. Y por otro lado, las propiedades de tipo de data en OUL son del tipo Data Type Property, que es una subclase de RDFS Property. ¿Qué ocurre? Que al ser las propiedades de tipo de datos una subclase de Property, puede ocurrir que al final una propiedad de tipo de datos se puede interpretar como una propiedad de objeto. Es decir, que al final vamos a tener que una propiedad puede ser a la vez de objeto y de tipo de datos. Por tanto, esto va a dificultar el proceso de razonamiento, ya que no se podría comprobar la consistencia, por ejemplo, como se hace en RDFS. En el caso de las clases en OUL-DL y RDFS, veremos que tanto la clase OUL, la
clase de tipo de datos y la clase tipo de propiedades de objetos son especializaciones de las RDFS, es decir, no son equivalentes, sino son una subclase. Así tendríamos que la all class es una subclase de RDFS class y por otro lado tenemos que las propiedades de objetos y de tipo de datos son subpropiedades de RDF property. Además, indicar que tanto object property como data type property son disjuntas. ¿Qué significa eso? Que una propiedad no puede ser a la vez propiedad de objeto y propiedad tipo de dato. De esta manera se puede comprobar, por ejemplo, la consistencia, ya que si en una propiedad de objeto tiene como dominio o como rango, en este caso, perdón, como rango un valor entero, el razonador indicaría que existe una inconsistencia, algo que en el caso anterior no podría ocurrir, ya que una propiedad de objeto y una propiedad de tipo puede llegar a que pertenezcan a la misma clase, es decir, una propiedad puede pertenecer a las dos clases.